Mis hermanos, vamos a ir al Salmo 15, como se les escribió por el grupo, Salmo 15, y hoy vamos a estar predicando desde este Salmo. Por un momento comenzábamos el libro de Corintios, pero confiamos que para la próxima semana, si el Señor nos permite, podemos iniciar este hermoso libro como lo es el libro de Corintios. Por ahora vamos a ir al Salmo 15, aprenderemos del Salmo 15, que tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que darnos, y esperemos que Dios pueda usarlo para su gloria. Así que si usted tiene el Salmo 15, se puede colocar de pie un momento, leemos, oramos y confiamos en el Señor. Allí en el Salmo 15, como todos sabemos, es el Salmo de David, un salmo escrito por David. Dice de la siguiente manera: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y haz la verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque nuevamente, Señor, estoy frente a tu iglesia para exponer tu palabra. Y reconozco, Señor, que sin ti no puedo hacerlo. Solamente te pido que me ayudes en esta mañana a poder hablar tu palabra con denuedo, mi Dios. Que mis hermanos sean edificados por medio de la predicación. Que esta palabra, mi Dios, pueda llegar a sus corazones y obrar para el bien de sus almas. Señor, usa este medio para santificar la vida de esta iglesia. Señor, obra para que esta iglesia cada día siga creciendo conforme a tu gracia y por medio de la predicación. En tus manos estamos confiados, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, pueden tomar asiento. Y yo coloqué un título a este sermón, y es las marcas de un ciudadano celestial. Las marcas de un ciudadano celestial. Pero a modo de introducción, hermanos, quiero comenzar hablando acerca de la labor que tiene la iglesia de Cristo en este mundo. Es importante resaltar que la iglesia está llamada a ser luz en un mundo de tinieblas. Es importante comprender que aquellos que integran la iglesia, que son sus miembros, están llamados a ser distintos en un mundo de oscuridad. Alguien decía, la oscuridad existe por la ausencia de luz. Y eso es cierto. A veces, en un mundo tan caótico como el que vivimos, eso suele demostrar de que muchas veces el cristianismo ha dejado de ser esa luz que el mundo necesita. Y es importante comprender esto porque algunas iglesias han llegado a la conclusión de que ser cristiano es solamente hacer una oración de fe. De hecho, hay iglesias que en este momento, hoy domingo, están completamente llenas. Usted tuviera la oportunidad de visitarla, se dará cuenta que hay multitudes. Sin embargo, cuando uno va a la vida interna de estas personas que dicen creer en el Señor, ellos están alejados de la realidad de lo que es el Evangelio. En pocas palabras, el Evangelio posmoderno ha quitado la santidad y la verdadera vivencia o la esencia de lo que es el evangelio de las vidas que dicen ser cristianas. Hoy en día miramos a los creyentes modernos que visitan muchas iglesias
Y son creyentes que han adoptado la idea de tener un Salvador. Usted le pregunta, ¿quién es tu Salvador? Y ellos no dudarán en decir, mi Salvador es Jesucristo. Pero hay algo que acontece en eso que ellos están diciendo. Ellos han aceptado a un Salvador, pero ellos no se han convertido al Señor, que en este caso es el Salvador. Entonces ellos quieren a alguien que los salve, los libre de los juicios venideros, los libre del infierno. Muchos de ellos están yendo a la iglesia por temor a que algún día irán al infierno. Pero cuando nosotros miramos sus vidas, la manera como se están conduciendo, ellos no están viviendo en honor a aquel Señor que llama a vivir de forma piadosa. En pocas palabras, ellos creen pero no viven. Y ese es un problema muy grande porque la iglesia moderna adoptó esa idea. Yo puedo venir a Cristo, yo puedo decir que Cristo es mi Salvador y a pesar de eso, yo puedo vivir como yo quiera vivir. Entonces, el evangelio que se predica en la actualidad en muchos lugares es un evangelio que se adapta a la manera de vivir de aquella persona que asiste a la iglesia. Algunas veces le dice, no importa cómo tú quieras vivir, al final lo más importante es aceptar al Señor como Salvador. Y en ese contexto de cosas que estamos hablando, precisamente, hermano, es muy difícil discernir hoy en día a un verdadero creyente, porque la mayoría ha adoptado la idea de creer en el Salvador y vivir como ellos quieran. Todo esto se debe a la ausencia de la predicación sana del evangelio que hay en las iglesias. Eso se debe a la ausencia de los predicadores que hablan de compromiso, que hablan de los deberes. Entonces, muchos hoy en día no asumen responsabilidad con una vida piadosa porque ellos creen que no es necesario. Ellos tienen aquella idea como tenían en aquellos entonces los antinomianistas. Yo creo que Cristo me salvó, pero no me someto a nada. No hay alguna ley que diga que yo tenga que vivir de esta manera. Sin embargo, hermano, eso no es lo que narra la Biblia. Eso no es lo que demanda la palabra del Señor. Y alguien puede concluir y decir, bueno, hermano, ¿qué me va a decir? Ahora viene usted a decir que para entrar en el reino de los cielos debo llenar unos requisitos. Sí, hay un requisito, que debes creer en el Señor. Pero cuando hablamos de ese creer va acompañado de acciones. Cuando alguien cree en el Señor, su vida cambia completamente, cambia internamente, cambia externamente. Hay una aplicación de la obra del Espíritu Santo en el corazón de los convertidos. Por esa causa, hermano, estos que realmente han sido convertidos, ellos viven en este lado de la humanidad, entendiendo lo que precisamente Filipenses 3:20 nos dice, y es que nuestra ciudadanía no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos donde está nuestro Señor. Y eso es importante porque aquellos que tienen al Señor como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor, su ciudadanía no está en el reino de los cielos. Ellos piensan en el ahora. Ellos piensan en el crecer aquí, en obtener cosas aquí, en materializarse aquí. Su mirada está aquí, a diferencia de aquellos que han sido redimidos por el Señor, que entienden que su ciudadanía está en el reino de los cielos. De hecho, el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11 y verso 12, dice Pedro a los hermanos, dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y como a peregrinos en este mundo. Vea cómo Pablo habla a los creyentes, a los convertidos, a aquellos que han sido redimidos, y él los llama extranjeros. Lo que Pedro le está diciendo es, ustedes no son de este mundo, ustedes solo son unos peregrinos, y un peregrino es alguien que está de viaje, alguien que está de paseo. Pedro está diciendo, a ustedes les hablo, a ustedes los que han sido redimidos, que son pasajeros por este mundo.
¿Y qué les dice Pedro? Precisamente Pedro le dice y les exhorta que se aparten de los deseos percaminosos que combaten contra el alma. Manténganse entre los incrédulos, entre los incrédulos, mantengan una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen al Dios en el día de la salvación. Dense cuenta, si nosotros examinamos cada uno de estos textos, nos damos cuenta que nuestro llamado a vivir en este mundo realmente sí es un llamado a vivir distintos a como viven los que operan y viven y tienen ciudadanía en este mundo. Ese evangelio de que yo soy así, nadie me cambia, yo sigo mi vida light, yo hago lo que yo quiero, soy libre, es un evangelio que no se apega a este contexto del evangelio verdadero. Por esa causa, hermanos, hemos hoy citado el Salmo 15, porque el Salmo 15 nos permite ver a David haciendo una pregunta grandiosa, una pregunta extraordinaria, una pregunta en la que usted y yo deberíamos meditar, porque David comienza con una pregunta y a partir de esa pregunta vamos a responder las marcas de lo que es ese ciudadano celestial. La pregunta que hace David es, ¿quién puede presentarse delante de Dios? Y esa pregunta él la formula en dos partes. Y es importante que nosotros tengamos presente que cuando David hace esta pregunta, él no lo hace para darle una cátedra a sus oyentes. Es una pregunta que nace sobre él mismo. Es una pregunta donde él mismo se está examinando, donde él mismo está meditando. Y lo primero que él dice es, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Así que David plantea una pregunta bastante profunda, pero una pregunta bastante espiritual, con la cual dirige su mirada hacia dos conceptos que tenían relación con el pueblo de Israel. Lo que David va a preguntar, o se está preguntando a sí mismo, lo relaciona en el contexto de lo que hacía el pueblo de Israel. Él usa el término tabernáculo de Dios. Él usa el término monte santo. Y es importante que entendamos lo que David está diciendo, porque cuando pensamos en el tabernáculo, este era el lugar donde el hombre se encontraba con Dios a través del trabajo de los sacerdotes y la práctica del sacrificio. Dios había demandado a Moisés hacer un tabernáculo mientras ellos estaban en el desierto, el cual iba caminando con ellos, era llevada, y eso representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel podía decir, estamos en la presencia de Dios porque el tabernáculo de Dios está en ese lugar. Pero también es importante lo que cita David, porque él habla del monte santo, y el monte santo precisamente tiene que ver con aquel lugar cuando el pueblo de Israel ya llegó a un lugar donde se estabilizó, cuando ya entró a la tierra que Dios había prometido. Allí se establece el monte santo que más adelante se convertiría en el templo de Dios. Así que lo que David tiene en mente al hacer esta pregunta es el lugar donde habita Dios. David está diciendo, ¿quién puede habitar en ese lugar? Pero es importante también que usted tenga presente que cuando David está pensando en ese lugar, David está pensando en un lugar que produce tranquilidad. David está pensando en un lugar que produce contentamiento, estabilidad, que produce confianza, que produce esa seguridad. David está hablando de ese lugar como el lugar donde todo cristiano debería anhelar estar. Alguien decía, lo que David está citando en ese lugar, o el pensamiento que tiene David de ese lugar, precisamente tiene que ver con las mismas cosas que Juan está hablando en el Apocalipsis, cuando habla de ese lugar donde operará Dios para siempre con su pueblo. Ese lugar de Apocalipsis, cuando nos dice que no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más clamor, David está diciendo, ¿quién puede operar o quién puede habitar en ese lugar tan seguro? Y yo creo que todos nosotros, hermanos,
tenemos el anhelo de algún día estar en ese lugar. Hace días, alguien me decía que le hubiese gustado ya estar con el Señor. Y yo en ese trato con esa persona le decía, bueno, ese debe ser el anhelo de todos en este mundo. Estar ya en el lugar donde habita Dios eternamente con Él. Pero mientras tanto estamos de este lado de la eternidad. Y mientras nos conducimos a ese lugar, hay cosas que hacer de este lado de la eternidad, como vivir de forma piadosa. Por esa causa, hermano, cuando nosotros meditamos en esa pregunta que está haciendo David, ahora es llevada a nuestro propio corazón para confrontar nuestras vidas y meditar y preguntarnos como David, ¿quién habitará en ese lugar? ¿Quién estará en ese lugar disfrutando de los beneficios del Dios del cielo? ¿Quién podrá disfrutar de todo el bien que ha creado Dios en ese lugar para los suyos? Y yo creo que todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestras vidas deseamos estar en ese lugar. Todos quisiéramos estar en un lugar de tranquilidad, en un lugar de paz, en un lugar donde no hay tormento, no hay sufrimiento, en un lugar donde la honestidad reina, en un lugar donde no hay excepción de persona, en un lugar donde usted pueda mirar a su hermano, usted pueda mirar a su Dios y todo tenga una tranquilidad absoluta, donde usted pueda glorificar a Dios sin sufrimientos. Todos nosotros deseamos estar en ese lugar. Pero esa idea de que yo hago una oración y entro a ese lugar no es una idea que conecta con la realidad de la palabra. Esa idea de que soy salvo por gracia y al final vivo como yo quiero no conecta con la idea de lo que el salmista David va a hablar. Pero quiero que sepa que lo que vamos a decir a partir de este momento, que son las marcas de las que vamos a hablar, no son requisitos para entrar en el reino de los cielos. Yo no quiero que usted salga por esa puerta diciendo, bueno, voy a anotar estos requisitos, estas marcas, para vivir de acuerdo como ella para entrar en el reino de los cielos. No, lo que nosotros vamos a hablar en estas marcas no son los requisitos, es el fruto de la regeneración que Dios ya aplicó en la vida del creyente. Por lo tanto, yo no voy a hacer una lista para vivir de acuerdo a eso, entrar en el reino de los cielos. No, yo veo la lista y analizo mi vida a la luz de esa lista y puedo concluir que el Espíritu Santo de Dios está santificando mi vida. Así que no salga de aquí, bueno, el hermano hoy le dio por hablar de los requisitos para entrar en el reino de los cielos. No es lo que estoy diciendo. Estoy hablando del fruto que puede producir la salvación aplicada en la vida de un creyente. Pero volvemos a la pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién estará en tu monte santo? ¿Quiénes estarán en tu presencia en aquel momento, oh Dios? ¿Quiénes? Y es allí donde David comienza a enumerar las marcas. David comienza a hablar de la conducta y la vida de aquellos que tienen esa ciudadanía celestial, pero que ahora están de este lado de la eternidad, pero que se van conduciendo y a medida que se conducen a la eternidad, ellos manifiestan una vida piadosa. David comienza diciendo, ¿quiénes son? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y vea cómo en el verso 2 ya David nos habla de 3 marcas de aquellos que habitarán en el tabernáculo de Dios, de aquellos que estarán en la presencia de Dios, de aquellos que han sido regenerados y viven de acuerdo a una vida piadosa en Dios. Pero, ¿en qué pensamos cuando David dice integridad? ¿Y qué podemos concluir cuando David está usando el término de ser íntegro? Y precisamente, hermano, la integridad significa la condición de ser intachable. Alguien que tiene sinceridad, alguien que tiene sensatez, alguien que tiene rectitud, alguien que actúa con moralidad, alguien que actúa con honestidad. Vean lo que está diciendo.
O sea, pensar en la integridad de los que tienen asegurado ese lugar en el reino de Dios, precisamente es alguien que cada día, hermano, cada día, por medio de la obra del Espíritu Santo, hace su condición de vida más intachable. Ellos son esos creyentes que de forma progresiva siguen creciendo en el ámbito de la sensatez, en el ámbito de la rectitud, en el ámbito de la moralidad. Ellos piensan, ellos analizan, ellos concluyen, porque hay una fuente interna que viene de Dios por medio de su Espíritu, que les hace entender a ellos que ellos en medio de este mundo de oscuridad, la integridad es un distintivo que les hace ver como un creyente celestial. Hermanos, así que no es una simple oración. No es simplemente venir a la iglesia y creer que, bueno, como yo voy a la iglesia ahora soy cristiano. No, hermano, el hecho de que usted esté en un garaje no lo hace carro. Y es importante tomar en cuenta eso. Porque algunos pueden llegar a la conclusión de decir, bueno, yo soy cristiano porque asisto a la iglesia. Algunos pueden llegar a la conclusión, yo creo que soy un creyente porque yo no falto un domingo al culto. Pero no, nuestro cristianismo va un poco más allá. La gracia que Dios ha aplicado sobre nuestras vidas es una gracia que nos convierte en personas que practican la integridad, honestidad, moralidad en este mundo caído. Entonces puedo concluir, hermano, diciendo, ¿ser cristiano va más allá de una oración? Sí, va más allá. De hecho, hermano, el libro de Proverbios capítulo 28, 6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el camino torcido aunque sea rico. O sea, vea el valor que le da la Biblia al término de la integridad. Tú puedes ser un hombre pobre, una mujer pobre que no tiene finanzas. Tú puedes ser una persona pobre que no tiene una casa, que no tiene un carro, que no tiene una moto. Puedes ser una persona de muy escasos recursos, pero si tú tienes integridad delante de Dios, eso tiene un valor inmenso. Eso es algo grandioso delante del Señor, porque la integridad solamente la poseen aquellos que han sido regenerados por el Señor. ¿Y por qué dice eso, hermano? ¿Acaso un impío no puede tener integridad? No. Y eso me hace recordar a aquel hombre que estaba en un hotel con una mujer. Este hombre se encontraba en un hotel. Yo no sé si usted ha escuchado esa historia. Pero lo cierto es que este hombre pidió una pizza. Y en el lugar donde hacían la pizza, el cajero estaba tomando el dinero y lo metía en una caja de la pizzería para no tenerlo todo en la caja. Resulta que el pizzero, el del delivery viene y toma la caja del dinero y no la caja de la pizza. Y cuando llega al hotel, entrega. Lo sorprendente es que este hombre, al abrir aquella caja de la pizza, se da cuenta de que hay una cantidad de dinero muy alta. Pero él decide ir al lugar donde había mandado a comprar la pizza para entregarla. Y aquel dueño de la pizzería, no, esto hay que llamar a la prensa. Porque realmente las personas que tienen integridad son muy pocas. Es necesario que busquemos gente. Esto hay que hacerlo notorio, público. Pero aquel hombre dijo, no, por favor, no lo haga. Porque si lo hace, va a sacar a la luz que estaba con mi amante en el hotel. Entonces, hermano, fíjense que cuando nosotros hablamos de integridad, no hablamos de una integridad a media. No hablamos de una vida cristiana allí a media. Soy alguna vez cristiano en la iglesia, pero en mi casa tengo otro comportamiento. No, los creyentes que van a habitar en el lugar donde habita Dios, en la eternidad con Dios, ellos tienen una marca, ellos tienen un distintivo, y es que ellos actúan con honestidad, con integridad. En ellos, hermanos, es visible una vida moral que glorifica al Señor. Pero no solo eso. David continúa hablando del carácter de estas personas y enumera otra marca. Y él dice precisamente aquellos que hacen justicia.
Ahora no solamente es alguien con integridad, sino que ahora el salmista está diciendo alguien que hace justicia. ¿Y en qué pensamos cuando hablamos de justicia? Hacer justicia implica actuar de manera justa y recta en nuestras acciones, tratando a los demás con equidad y honestidad. Los que actúan con justicia no piensan en sí mismos. Es muy fácil, hermano. No sé, llevar a cabo un negocio, pero siempre pensando en lo que pueda favorecerme a mí, no importando que me convierta en un injusto, porque al final lo que importa es lo que yo voy a obtener. La manera como actúan los justos no es la manera, hermanos, como actúan estos perversos hombres que solo piensan en sí mismos. No, actuar con justicia, pensar en la justicia de Dios, andar en la justicia de Dios, implica muchas veces negar nuestros propios deseos carnales de hacer a nuestro favor como muchas veces queremos hacerlo. Hermanos, el justo es aquel, y podríamos decir un ejemplo muy práctico, muy sencillo, el justo es aquel que quizás en el abasto, en el mercado, no sé, se devuelve cuando se da cuenta que hay un producto que él nunca canceló. En cosas tan simples como esa. La persona que es justa sabe lo que tiene que hacer por honor al Señor. Él sabe que esos son distintivos de un hombre que tiene temor del Señor, de un hombre piadoso. Él sabe que aquellos que habitarán en el tabernáculo de Dios, en el monte de Dios, precisamente son aquellos que llevan a cabo y practican la justicia. Pero no lo es todo. David continúa hablando. Y él dice, estos hombres o estas mujeres que habitarán en la presencia de Dios son personas que hablan verdad en su corazón. Vea cómo cada una de estas cosas que estamos diciendo tiene que ver con nuestras acciones. Esto significa sinceridad en las palabras que expresamos. Esto significa que las personas no tienen doblez cuando comprometen su palabra. Esto significa que ellos se alinean a la palabra de Dios y que ellos hablan la verdad aunque les cueste alguna consecuencia. Hay algunos que muchas veces, hermanos, al verse comprometidos, negocian la verdad porque decir la verdad ocasionará un caos. Hermanos, no. Aquellos que habitarán en la presencia del Señor por la eternidad, aquellos que han sido regenerados, ellos hablarán verdad aunque le cueste la cabeza. Hermanos, los hombres, las mujeres, con las marcas o esos distintivos celestiales, son personas honorables. Son personas que manifiestan la realidad con su carácter. No mienten. Es alguien que guarda su corazón de hablar algo que comprometa la lealtad de sus palabras. Alguien que dice, bueno, sí, decir esto puede traer una consecuencia, pero no puedo negar a hacerlo. ¿Por qué? Porque es una verdad. Aquellos que habitarán en la presencia del Señor son personas con este carácter. Pero alguien podría ponerse de pie y decir de repente, bueno, hermano, yo leí el Salmo 15, pero leí también un salmo anterior y es el Salmo 14. ¿Qué dice el Salmo 14? La Biblia dice que no hay justo, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno que sea bueno. Y pudiéramos concluir con eso. Bueno, a la final todos somos pecadores. Y sí, esa es una realidad. Todos somos criaturas caídas. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo. Cuando analizamos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos, somos pecadores. Sin embargo, en ese contexto, la Biblia habla de hombres justos como el justo Lot. La Biblia habla del justo como el justo Job, que eran hombres caídos, sí, pero que habían sido regenerados por Dios. Por lo tanto, no puedo caer en una conclusión de decir, bueno, yo creí en el Señor, vivo como sea, porque al final no hay nadie que haga el bien. Escúchame algo,
no hay nadie que haga el bien hasta que aparece Cristo y trae regeneración sobre la vida del creyente. No hay nadie que haga el bien mientras Cristo está ausente, pero cuando Cristo se hace presente en la vida de una persona, su vida comienza a conducirse hacia una vida piadosa, comienza a manifestar las marcas de un hombre con carácter celestial. Sí, entonces no hay espacio para esa justificación de que yo soy así y así todo es todo el mundo, ¿no? Es que yo soy orgulloso porque ¿quién no es orgulloso? Esa es la justificación del pecador. Pero cuando alguien diga, mira, yo soy orgulloso y yo creo que todos lo somos, tú tienes que decirle, todos no. Hay alguien que no lo es y es Cristo. Y Él me está invitando a vivir como Él. Por esa causa, mis hermanos, estamos llamados a vivir de manera piadosa. Pero volvemos a la pregunta, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y ya comenzamos a ver carácter de aquellos. Pero los íntegros son los que hacen justicia y los que hablan verdad. Pero no todo queda allí. David sabía, y yo quiero que usted lo sepa también, esto es importante entenderlo. David sabía que estas cosas no pueden lograrse en la fuerza propia. David sabía que ningún hombre por sí mismo puede producir estos frutos. La única manera en que un hombre pueda producir estos frutos o estas marcas es que tenga una conexión con el Dios del cielo. Y si en este contexto de vida, ahora nosotros como iglesia, podemos llegar a la conclusión de que usted y yo somos capaces de producir cada una de estas cosas que hasta ahora hemos nombrado. Pero ¿por qué podríamos nosotros hacerlo? Porque tenemos una conexión con Cristo. Porque usted y yo tenemos la dicha de tener al Espíritu Santo de Dios. Porque usted y yo hemos sido cambiados en lo interno de nuestro corazón. El corazón endurecido, que no podía someterse a la ley de Dios, que no podía obedecer los mandamientos, ha sido sustituido por un corazón de carne. Y en ese corazón de carne Dios ha puesto su Espíritu para que seamos obedientes a aquellas cosas que Dios demanda que nosotros accionemos. Entonces, hermanos, sí podemos. Sí, entonces, hermano, debemos manifestar esta conducta. Sí, sí podemos, gracias a la obra de Cristo. Hermanos, el libro de Efesios capítulo 4, verso 1, dice Pablo a los Éfesos, según nos escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero Él nos escogió con un propósito, uno, para su gloria. Pero detrás de ese propósito se encierra y dice, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Vea cómo Dios nos está mirando, veamos cómo Pablo está mirando la vida del creyente regenerado. Él no lo está viendo como un puerco que se arrastra en el pecado. No, Pablo está diciendo, esos hombres caídos han sido regenerados porque Dios los eligió desde antes de la fundación del mundo para que en esta vida presente, en camino a la eternidad, ellos manifiesten una vida santa, una vida sin mancha delante de Él, lo que implica que por Cristo yo puedo ser un hombre íntegro, un hombre que habla verdad, un hombre que practica la honestidad, no por quien soy yo en sí mismo, sino por quien es Cristo en mí, hermano. Cristo produce en nosotros cada una de esas cosas. Cristo es la fuente de cada una de esas cosas. Pero ¿qué más dice David? ¿Qué más dice David acerca de esos hombres que habitarán en la presencia de Dios? ¿Quiénes son? David dice en el verso 3 y habla de otras marcas, el que no calumnia con su lengua. Pero también dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dese cuenta cómo aquellos con las marcas de esos ciudadanos celestiales tienen una manera de vivir distinta, que aún la lengua que se les dio deben bendecir la vida de sus hermanos y de su prójimo.
David está diciendo, estos hombres que habitarán en la eternidad con ese Dios, no son hombres calumniadores. Estas mujeres que habitarán en la eternidad con ese Dios, no son mujeres calumniadoras. Pero ¿en qué pensamos cuando hablamos de una calumnia? ¿Qué viene a nuestras mentes? Calumniar es hacer una declaración verbal falsa que daña la reputación de alguien. Entonces, los que habitan en la eternidad con Dios, o los que van a habitar en la eternidad con Dios, si hay un distintivo, si hay una marca, es que su lengua no será usada para dañar a su prójimo, no será usada para destruir la vida de aquellos que le rodean. Hermanos, aquellos que hacen estas cosas, es importante resaltar que son criaturas pecaminosas, a la que la Biblia llama que tienen veneno en su garganta. Ellos tienen veneno en su garganta. Alguien que es calumniador, hermano, destruye con su lengua. Su misión es dañar. Él ha olvidado aquello que dice Santiago. ¿Qué dice el libro de Santiago? El libro de Santiago dice que nuestra lengua no puede ser una fuente que produce agua dulce y una fuente que produce agua amarga. Y quiero detenerme acá. Hay una moto de este lado, hermano, que está haciendo reflejo acá a mi vista. Lado derecho. Entonces, hermanos, pensar en nuestra lengua y no ser calumniadores, porque los calumniadores no habitarán en la presencia de Dios, es alguien que entiende que su lengua fue dada para glorificar a Dios, pero al mismo tiempo para bendecir la vida de aquellos que le rodean. Y esto puede servir, hermano, para que nosotros podamos meditar sobre el uso correcto que estamos dando a nuestra lengua. Porque David dice, no calumnia con su lengua. Pero él sigue diciendo que quienes habitarán en la presencia de Dios, hermanos, no son aquellos que no hacen mal a su prójimo. Pero no quiero descartar un comentario que alguien decía. Alguien decía con respecto a la calumnia. Él decía, creo que se le ha hecho más daño a la iglesia y a su obra y a sus ministros por el tema del chisme y calumnias que cualquier otro pecado. Esta persona decía, si hay algo que ha ocasionado mal dentro de la iglesia del Señor, si hay un pecado que ha destruido la unidad de la iglesia, si hay un pecado que ha destruido la vida de ministros, ¿sabe cuál es? El tema de la calumnia que se lleva a cabo contra el prójimo. Nosotros debemos pensar en eso. Debemos meditar en no ser objeto de calumnia, porque eso nos permite a nosotros entender de que no nos hace acto para estar en ese lugar donde habita Dios. Hermano, el Salmo 15 también nos dice lo siguiente. Quiero buscarlo acá en mi Biblia un momento. Porque dice lo siguiente. Dice que no hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y quiero que pensemos en esta idea que está diciendo David. David está hablando de algo que es muy sensato, el no hacerle mal al prójimo. Y cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en ese resumen que hace el Señor con respecto a los mandamientos. Recordemos que el Señor dijo en una ocasión, amarás a Dios, y luego dice, amarás a tu prójimo. Lo que David está resaltando acá es, aquellos hombres, aquellas mujeres que habitarán en la presencia de ese Dios, precisamente son aquellos que cumplen estos mandamientos. Amar a su prójimo, cuidar a su prójimo, valorar a su prójimo. Pero, como dije hace un momento, nadie admite reproche contra su prójimo. ¿Y qué pensamos cuando
cuando leemos este texto. Es importante resaltar que en nuestro entorno, hermano, siempre los más cercanos intentan hacer algo que nos incomoda. Usted puede decir y llegar a una conclusión conmigo, eso es cierto, hermano. Basta solamente mirar el entorno de mi familia. Basta solamente mirar el entorno de la iglesia. Basta solamente mirar el entorno de mi trabajo. Pareciera que todo lo que está en mi entorno se alinea para hacer algún mal contra mí. Yo no sé si usted se ha sentido de esa manera. Lo cierto es que David sabe que eso pasa. Pero David dice que aquellos que tienen las marcas de aquellos que habitarán en la presencia del Señor, a pesar del contexto de vida en el que nos encontremos, a pesar de que nuestro entorno vecino se alinee para nuestro mal, David dice, nosotros no debemos hacer ningún tipo de reproche contra ellos. Hermanos, aquellos que habitarán en la presencia del Señor son de carácter pasivo. Ellos, aunque sean acusados, ellos, aunque sean señalados, ellos están dispuestos a bendecir la vida de otro. Ellos no permiten que sus vidas se salgan de control. De hecho, el libro de Mateo capítulo 5, verso 44, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. Dese cuenta que el mismo patrón que está hablando David es el mismo estándar que tiene Cristo para la vida de aquellos que habitarán con el Dios del cielo. Una vida que es controlada, una vida que es piadosa, una vida que no pierde el control. Hermanos, si nosotros analizamos hasta aquí, nos damos cuenta que ser cristiano es una vida con dominio propio. Si nosotros analizamos hasta este punto, nos damos cuenta, como hemos venido diciendo, no se trata de una simple oración y venir a la iglesia. Es una vida que practica la justicia de Dios. Pero David continúa hablando. Y él dice lo siguiente, y eso nos lleva al verso 4, para que sigamos viendo marcas allí de ese ciudadano. David continúa diciendo, es aquel cuyos ojos el vil es menospreciado. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir David con eso? Lo que David está diciendo es que las marcas de ese hombre o de esa mujer es aquel que desprecia a lo que Dios reprueba. O sea, ¿cómo es eso? Las marcas de un ciudadano celestial, las marcas de aquellos que habitarán en la presencia del Señor, precisamente son aquellas que aborrecen lo que Dios aborrece. Si hay algo que deja muy claro la Biblia, hermano, y es que estamos llamados a aborrecer y apartarnos de aquello que Dios aborrece. El problema muchas veces con el cristianismo moderno es que las personas abrazan la idea de un Salvador, pero al mismo tiempo aprueban la idea de aquello que Dios aborrece. Ellos, es muy común que usted lo vea viviendo en un mundo como si nada pasara. Yo le decía a mi esposa esta mañana cuando conversábamos, no es común, no es natural que los homosexuales vengan y hagan una relación con nosotros común y corriente. Y que ellos no sientan el peso de su vergüenza pecaminosa. No es normal que nosotros atendamos al chismoso en nuestra casa y conversemos con él como si eso fuera algo natural. No es normal que el que comete adulterio, el que practica fornicación, el que hace lo malo, sean nuestros amigos. No es normal, porque si hay una marca que tiene un hombre y una mujer de Dios, es que aborrece todo lo que Dios aborrece. Y uno establece la línea. ¿Quiénes son esas criaturas que están en mi entorno? Aquellos que viven de acuerdo a como Dios demanda. ¿Se cuenta? ¿La Biblia exige? Sí. ¿La Biblia exige a los redimidos? Sí, exige vida piadosa. Hermanos, es muy común que seamos tentados a estar del lado de aquellos que hacen lo malo. Es muy común y es muy común ahora en el siglo XXI. Gracias a Dios ahora eso está cambiando y esperemos que eso mejore. Pero era muy común ver la ideología de Venezuela defendiendo a criaturas y políticos que eran narcotraficantes, que eran ladrones,
que eran destructores, que hacían daño, que hacían injusticia. Y era sorprendente ver gente que decía que era cristiana defendiendo a un partido político que era cruel antes de estar del lado de la justicia del Señor. Hermanos, no podemos ser partidarios de eso. No podemos aprobar lo que los injustos hacen. No, las marcas, los distintivos de un ciudadano celestial es un hombre, no solamente aborrece aquello, sino que se aparta de aquello que Dios aborrece. Hermano, pero ellos tienen una determinación clara como lo hacía David. David dice, ellos aborrecen lo que Dios aborrece, pero ellos honran a los que temen al Señor. ¿Sabe qué es lamentable? Que alguien que diga ser creyente, que alguien que diga amar al Señor, le dé más valor a un impío perverso, porque quizás tiene algún beneficio de él, que honrar a aquellos a quienes Dios demandó que honraran, que están sirviendo en el Señor con él. No es posible, hermano, que los supuestos creyentes practiquen más misericordia con los impíos que con los que están en su propia casa, que los que honran al Señor. No puede ser. Hermanos, si hay una marca de Dios en tu vida, y tú eres de aquello que habitará en el tabernáculo de Dios, en la presencia de Dios, en aquel lugar, tú vas a honrar a aquellos que honran al Señor. Y vas a aborrecer a aquellos que aborrecen al Señor. No puedo tener una relación de armonía, de unidad con alguien que practica lo malo. No, debo honrar, debo estar en esa conexión con aquellos que temen al Señor. ¿Por qué? Porque esa es una marca de un hombre y una mujer que habitará en la eternidad con Dios. Pero David sigue diciendo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Se cuenta? La idea detrás de esto es que el hombre cumple sus promesas incluso cuando ya no le conviene hacerlo. Aun cuando decir la verdad comprometa su propia vida. ¿Se cuenta? Hay un jurado, hay algo que hacer, hay algo en lo que nos comprometimos, hermano. Aunque cumplir dicha promesa traiga algunas consecuencias, yo voy a hacerlo. Porque si hay una marca de un distintivo de un verdadero creyente que habitará en la presencia del Señor, es que él, hermano, cumple lo que dice. Cumple lo que dice. A mí me agrada algo que decía un hermano en su exposición del Salmo 15. Él decía, por eso la iglesia debe identificar los hombres que habitarán en la presencia de Dios. Esos hombres con el sello de eternidad. Y él decía, esos hombres con el sello de eternidad son aquellos que se comprometen con su iglesia local, pero que no lo hacen solo de palabra. Hay gente que dice, mira, sí, yo lo voy a hacer, pero 10 años no lo han hecho. No, yo me comprometo a no sé, hacer esto o hacer aquello, pero nunca aparecen. Y esas no son marcas de un hombre que tiene palabra. Aquellos que tienen palabra precisamente son aquellos que hacen valer sus juramentos, aquellos que hacen valer lo que han dicho. Hermano, dése cuenta, usted y yo hemos entrado en un pacto de membresía en este lugar. Dimos nuestras palabras, juramos delante de la iglesia y delante del Señor que cumpliríamos este pacto. Y sabe que es lamentable que muchos ni siquiera recuerdan el pacto que han hecho. Los que tienen la marca de aquellos que habitarán en la presencia del Señor recuerdan sus compromisos. Llevan a cabo sus compromisos, llevan a cabo sus responsabilidades. Ellos saben con qué se han comprometido. Ellos cumplen lo que han dicho. Hermanos, ser cristiano va más allá de una simple oración. Va más allá. Pero también el salmista David ahora se introduce en el tema financiero del que habitará en la presencia del Señor. ¿Y cómo es eso? Bueno, aquellos que tienen el sello de la eternidad, aquellos con esas marcas de esa ciudadanía celestial, son personas muy bien administradoras de su dinero. Y como dice allí, no dan su dinero a la usura. No lo hacen. Ellos no son usureros.
Una persona usurera es una persona que presta dinero o vende cosas cobrando un interés o una ganancia excesiva sin pensar en su prójimo. Hermanos, no hay algo que prohíba el prestar dinero. No lo hay. Hermano, yo puedo ser prestamista, sí, pero debes evaluar tus motivaciones. Porque pueden existir motivaciones donde no tengas amor por tu prójimo, donde todo lo que estás haciendo no te importa si te llevas por delante una familia, no te importa llevar a la quiebra a nadie solo para satisfacer tu necio corazón que es amante del dinero. Eso es lo que está diciendo el salmista. Aquellos con esas motivaciones, aquellos con esos pensamientos pecaminosos de amor al dinero, de usura, no tienen la marca de un hombre que habitará en la eternidad con ese Dios. No lo hacen, hermano. Y eso es lo que está diciendo David. Y precisamente por eso está en conexión con eso que sigue a continuación, porque él dice: ni contra el inocente admitió cohecho. Aquel que no se deja sobornar, hermano, para dañar al pobre o al inocente. No pervierte la justicia. Busca hacer lo correcto y protege a los inocentes a pesar de recibir presiones. A pesar de que cuando intento defender al inocente comprometo aún lo que yo tengo. Hermanos, para los que tienen las marcas de ese ciudadano celestial, para ellos es más importante el alma de una persona que su propio dinero, que sus propias ganancias. Una persona, hermano, que tiene estos distintivos, una persona que camina con esta integridad de la que está hablando David. David dice lo siguiente en la última parte de este salmo: el que hace estas cosas, dice David, no resbalará jamás. Vea la promesa que está dando David. Y cuando digo David, lo conecto a la idea de Dios, porque es Dios detrás de David. Uno, el que hace estas cosas está evidenciando de que tiene una habitación segura en el lugar donde habita Dios. Pero no solo eso. David dice, bueno, eso es ganancia. Pero a pesar de eso, David está diciendo: quienes practican estas cosas no resbalarán jamás. Y cuando dice no resbalarán es porque hay un Dios que está guardando su vida, porque hay un Dios que no dejará que él caiga, hay un Dios que no permitirá que la injusticia acabe con su vida, hay un Dios que lo protegerá, hay un Dios que lo guardará de principio a fin, tal como lo dice el libro de Judas. Cuando dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída delante de él y presentarnos sin mancha delante de él, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Eso dice Judas. Aquellos hermanos que viven de acuerdo a estas marcas, Dios le ha prometido una eternidad. Dios le ha prometido guardarla. Pero estoy seguro, hermano, ahora en conclusión, estoy seguro que si cada uno de nosotros nos miramos en este cuadro, sentiremos culpabilidad. Estoy seguro que la conclusión a la que usted puede llegar rápidamente es: bueno, en realidad debo evaluar mi vida porque creo que no estoy llenando ese cuadro. Mi vida no está manifestando este fruto en su plenitud. Podemos llegar a esa conclusión. Y podemos llegar a la conclusión de que no somos dignos y al final, bueno, ¿para qué seguir a Cristo si al final yo no puedo llenar ese cuadro? Y déjeme decirle algo, es una realidad que usted y yo nos sintamos así. Somos pecadores. Pero hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta, y es que cuando pensamos en esto debemos pensar en Cristo. Cristo es el único que fue capaz de cumplir cada una de estas marcas, y es importante que usted lo sepa. Cristo, cuando miramos su andar, nos damos cuenta de su integridad. Cuando miramos su andar, nos damos cuenta que no había mancha en él. Cuando miramos su hablar, nos damos cuenta que en su boca no se encontró ningún engaño, no se encontró ninguna calumnia. Cumplió la voluntad del Padre, aun cuando todos lo vituperaban y aun cuando lo maldijeron. Entonces, podemos decir, hermano, ¿en qué me beneficia esto? El beneficio que tenemos es que Cristo es nuestro sustituto.
Y que algún día cuando nosotros estemos delante del Señor, cada una de estas justicias alcanzadas por Cristo, Dios la verá en cada uno de nosotros, porque Él nos ha otorgado la sustitución. Él ha tomado nuestro lugar y ahora nosotros tomamos su lugar. Pero, bueno, si Cristo ya pagó toda mi deuda y ya Dios me va a ver como si está mirando a Cristo allá en la eternidad, el día del juicio, ¿para qué yo entonces hacer estas cosas? ¿Alguien puede concluir con eso? ¿Para qué? Si al final mi justicia es Cristo. ¿Para qué? Si al final ya Cristo lo hizo todo. Pero quiero que tenga presente lo siguiente. Que mientras caminamos a la eternidad de este lado, tú y yo estamos llamados a vivir de acuerdo a estas marcas, porque la Biblia dice que aquel que nos ha justificado, y lo dice en 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Te das cuenta? Cristo es mi justicia, sí. Cristo es mi integridad, sí. Cristo es esto, sí. Cristo es aquello, sí. Cristo es santo, sí. Cristo es mi santidad, sí. Y ahora yo estoy llamado a vivir de acuerdo a como Él caminó. Entonces no puedo ser ignorante. No puedo ser ignorante, porque aunque sé que jamás alcanzaré en mi fuerza la perfección de la santidad que Dios demanda, descanso en que Cristo la cumplió, pero por ahora vivo como mi Cristo, vivo como Él, practico lo que Él demanda. Hermanos, pero también andamos en esta santidad porque es un distintivo de la regeneración. ¿Por qué vivo de esa manera? Porque he sido regenerado. ¿Por qué la integridad es un distintivo que me acompaña? Porque he sido regenerado. ¿Por qué lleva vida santa? Porque he sido regenerado. ¿Por qué habla siempre la verdad? Porque he sido regenerado. Mientras el mundo te llame tonto por vivir de forma honesta, mientras el mundo te llame tonto por hacer todo lo contrario a lo que ellos hacen, Dios te ve como alguien que ha sido regenerado, a quien ha puesto la simiente de su Hijo en ti y a quien le ha asegurado una eternidad con Él. Eso ha hecho el Señor. Hermanos, nuestra vida son el carácter andante de Cristo en este mundo caído. Que el mundo pueda mirarnos a nosotros y ver que nuestras vidas son el reflejo de aquel que fue a la cruz del Calvario. Que nuestras obras, como dice la palabra, sean vistas delante de los hombres, no para enseñarle que por ellas somos salvos, sino para que ellos sean capaces de ver al Dios que es capaz de regenerar una criatura y cambiar la manera de cómo se conducía. Hermanos, eso hacen aquellos que tienen la marca de esa ciudadanía celestial. Entonces, hermanos, podemos descansar en el hecho de que no soy salvo por mis obras. Pero al mirar cómo Dios ha conducido mi vida en una santificación progresiva, puedo evidenciar que su presencia me está conduciendo a la eternidad. Me miro a mí mismo y bueno, sé que lo que haga, intente hacer, no me dará la garantía de entrar en la eternidad. Estoy seguro de eso. Me miro todo lo que estoy haciendo y estoy seguro que por mis obras Dios no me dará el acceso a la eternidad. Pero cuando me miro a mí mismo, deberíamos concluir de la siguiente manera. Deberíamos pensar, mirándome a mí mismo, en la manera como me estoy conduciendo, me da esperanza porque me permite ver que hay un Dios que de forma progresiva está llevando a cabo la santificación hasta que llegue la eternidad. Hermanos, usted y yo deberíamos evaluarnos, deberíamos probarnos, deberíamos examinarnos si estamos viviendo una verdadera fe cristiana o solamente es algo superficial. Pero recordemos, hermanos, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Solo los redimidos por Cristo, quien de forma natural evidencian con sus vidas la santidad de Dios. No olvide que usted es un redimido. Hermanos, que este Salmo 15 no te deje con un sentimiento de derrota, y eso es importante. No quiero que se vaya de aquí, bueno,
no me vi en ese cuadro, yo como que voy al infierno. No se vaya acá con ese sentimiento de derrota por no haber alcanzado esto. Pero sí quiero, hermano, que por medio de este sermón quede un profundo deseo por vivir una vida piadosa delante de Dios. Que tú puedas salir de aquí pensando y decir, bueno, realmente estoy un poco alejado de ese cuadro, pero sé que tengo al Señor y tengo al Espíritu Santo y sé que a partir de ahora Él podrá conducirme a vivir de acuerdo a estos mandatos que Él tiene en su palabra. Ese debe ser el pensamiento. Y recordemos, hermanos, que cuando nos acercamos en oración a Él, cuando nos acercamos a Él por medio de su palabra en obediencia, Él limpiará nuestros corazones. Él va a enderezar nuestros pasos y Él nos dará estabilidad porque Él lo ha prometido. Hermano, el que permanece en Cristo es un ciudadano del cielo hoy, peregrino en este mundo. Y si usted ha creído en el Señor y ha permanecido en Él, hermano, usted es un ciudadano de allá de la eternidad. Así que nadie le arrebate eso. Y si hay algo en lo que podamos reflexionar para mejorar, por medio del Espíritu Santo, porque Él es la fuente para que lo podamos hacer, debemos hacerlo. Pero al mismo tiempo, hago un llamado a aquellos que no creen en el Señor aún. Y ellos entiendan que nada, lo que hagan en este mundo podrá servirle para entrar en la eternidad, a menos que ellos se arrepientan y crean en el Señor y vivan la fe cristiana de acuerdo a cómo viven los creyentes verdaderos. Ese es el llamado, un llamado al arrepentimiento. Hermanos, que este Salmo 15 nos sirva para meditar. Que el Señor me les bendiga. Póngase de pie. Oremos. Padre, gracias. Gracias por todo lo que haces, porque realmente eres muy bueno con cada uno de nosotros. Tu gracia ha estado con nosotros, Señor, y nos has sostenido todo este tiempo. Damos honor por eso, porque sin ti no podríamos. Elogiamos tu nombre, porque tú nos has guardado. Pero oramos, mi Dios, para que tú nos hagas unas criaturas íntegras delante de ti. Que seamos leales a tu palabra, a tus mandamientos. Y que no seamos superficiales, Señor. En el mérito de Jesús. Amén y amén.